trabajo de investigación, jóvenes. Pues quieren subirlo y hasta, recuerden, tiene como límite hasta las 11 de la mañana, ¿sí? Bueno, les comento. ¿Ya vieron su correo electrónico? ¿Recuerdan que les platiqué sobre un curso que van a tomar ustedes hace ¿Un tiempo curso de inducción? sobre, se me fue el nombre ahorita, pero ya les llegó a sus correos algo, les debe haber llegado, jóvenes, chéquenlo. No recuerdo si es este grupo. Si es este grupo, pues adelante, jóvenes, dejen checarlo bien eso. Es que vengo llegando y apenas y eso. Estaba programado para el 20 de octubre, pero se fue posponiendo, no sé por qué. Chequen sus correos y jóvenes, si hay que ingresar, hay que meterse y hay que hacer las actividades que nos marcan ahí. A mí aún no me ha llegado nada, profesor. A mí tampoco, profesor. A mí tampoco. A mí tampoco. Dejen checarlo, ¿sí? Dejen checarlo. Y el grupo, pero creo que es ustedes y el 329. ¿Sí? Ok. Segundo, les comento que va a haber examen otro de pura parábola, jóvenes. Entonces yo tengo que terminar esta semana, muy tardar la siguiente parábola, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar, jóvenes, vamos a empezar. Les dejé que investigaran los elementos de la parábola. Los que tienen el libro, por favor, la definición otra vez. Recuerden, necesito saber conceptos. Si no sé conceptos, difícilmente puedo entender la teoría. Este grupo, creo me llegaron, a ver, recuérdenme, me llegaron alumnos de este grupo, ¿verdad? No sé si estén presentes aquí. 325. Sí llegaron algunos alumnos, ¿eh? Quiero decirles que sí llegaron. Ok. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? El libro dice, es un conjunto de puntos que están en un plano, cuya distancia a un punto fijo, llamado foco, y la distancia a una recta fija son igualitos. El punto fijo se llama foco y la recta fija se llama directriz. Ya saben de qué estoy hablando, jóvenes, por eso dije que investigaran esto. Bueno, en su libro aparece ahí una figurita. A ver, si agarro un punto fijo llamado foco y tomo otro punto cualquiera y mido la distancia, vean la figurita, ahí aparece punto 9. Después ese punto 9, que es la distancia del foco a ese punto, si ese punto mido a una recta fija, y si es el mismo, ¿qué digo entonces? Que ese punto sí forma parte de esa parábola. Otro ejemplo dice, a ver, mido la distancia del foco a otro punto, en este caso dice es 2.4. Si esa distancia de ese punto a la recta fija es 2.4 también, véanlo, ¿qué digo entonces? Ah, pues sí forma parte de la parábola. Y ahí ilustra otros ejemplos más, ¿no? Por favor, ahora calcula la distancia del foco a un punto, es 0.6,
y es la misma de ese punto a la directriz, es 0.6. Por último, bueno, mide la distancia del foco a otro punto y es 2, y es la misma de ese punto a la directriz y es 2. Eso es una parábola. Entonces, en resumen, una parábola se conoce como lugares geométricos. Una parábola es un lugar geométrico de muchos puntos en el plano, cuya distancia a un punto fijo y a una recta fija son iguales. El punto fijo se llama foco y la recta fija se llama directriz. Muy bien. Pues voy a empezar a pasar lista, jóvenes. Voy a empezar a pasar lista. Vámonos rápido, vámonos rápido. A ver, voy a empezar con Álvarez Castellanos. Creo que no está. Arteaga Gómez. Presente. Muy bien, señorita, dígame, ¿qué es el eje focal? Sí, nada más les recuerdo que son 2 horas y yo tengo que avanzar mucho, mucho, mucho este día. ¿Qué es el eje focal, señorita? Ok, no me contesta. No me contesta usted, ¿verdad? Ok. Ayala Juárez, vámonos rápido, Ayala Juárez. Presente. ¿Qué es el eje focal? Es el eje perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Ok, muy bien. Perfecto. Vamos con Bonilla Vieira. Presente. ¿Qué es el foco? Es el punto fijo. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? No sé, una recta. ¿Es una recta? ¿Es un punto o es una recta? No entendía. ¿Qué es un foco? Sí, agregue más porque está muy, 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 muy pobre su participación. Pues es lo que me salió cuando investigué. Pero es muy, recuerden, hay que investigar más. Si me dicen nada más una palabrita, tengo que enfocarme más, investigarle más. No, no está completa su participación, señor. Cornejo Santos, Presente, profe. ¿qué es el foco? Es que igual a mí me parece que es un punto. No, caballero. Del Castillo Cortés. Del Castillo Cortés. Díaz Barriga. Presente. ¿Qué es el foco? Pero rápido, joven, rápido. Se supone que tiene ahí Foco es su una trabajo. curva o una superficie. ¿Perdón? Es una curva o una superficie de un punto singular. Ah, carajo. ¿De dónde sacó eso? Punto fijo en el eje de la simetría. A mí. Ay, tuvieron mucho tiempo para preparar esto y me salen con esto. No, caballero, no, no, no. Flores, Flores, Presente. rápido, ¿qué es un foco? Dice que cae al eje de la simetría de la parábola y dice que el foco es el punto fijo de los puntos de la parábola equidistática del foco. Es lo que me sale. Fraga Guadarrama. Fraga Guadarrama.
García Bendaño. Ok, Presente. perdón. González Martínez. González Martínez. Lorena. Gutiérrez Curiel. Presente. Dígame qué es la directriz. Una recta fija. ¿Qué más? Perpendicular al eje de simetría. Ok. Guzmán Salgado. Guzmán Salgado. Hernández Flores. Presente. ¿Qué es el vértice? Es el punto de intersección de la parábola con su eje. Muy bien, señorita. Muy bien. Hernández Hernández. Hernández Hernández. ¿Cómo Sí, está? profe. Dígame qué es el lado recto. El lado recto, espérame tantito. Es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. No, no es perpendicular a la directriz, señorita. ¿Le puedo responder yo, profesor? A ver, caballero, adelante. Es el segmento de la recta comprendido por la parábola que pasa por el foco y el paralelo de la disectriz. Paralelo a la directriz, exacto. ¿Cómo se llama usted, caballero? Flores, Flores. Flores. Ok, ya tiene su participación. Ok. Básicamente son esos los elementos. Jóvenes, de veras les digo, necesitan estudiar mucho más. Tuvieron mucho tiempo para preparar este tema. Por eso precisamente no les exigí que fueran a la escuela. Pero ok, sale pues. Vamos a ver. ¿Qué es el eje focal? Me dice que es una recta perpendicular. Perdón. Me dice que es una recta respecto a la cual la parábola es simétrica. Otra vez. El eje focal es una recta respecto a la cual la parábola es simétrica. ¿Qué es el foco? Me dice que es un punto contenido en el eje focal respecto al cual se miden las distancias. Foco, punto contenido en el eje focal, respecto al cual se miden las distancias. ¿Qué es una directriz? Es una recta perpendicular al eje focal respecto al cual se miden también las distancias. ¿Qué es un vértice? Me dice que es un punto en el cual la parábola corta el eje focal. Otra vez. ¿Qué es el vértice? Punto en la cual la parábola corta el eje focal. Aquí una aclaración. El vértice se localiza en el punto medio del foco y la directriz. Ay, ¿me entendieron? El vértice siempre va a estar a la mitad entre el foco y la directriz. Otro elemento. Bueno, una cuerda.
¿Qué es una cuerda? Me dice que es un segmento de recta que toca dos puntos cualesquiera de la parábola. ¿Qué es el lado recto? Me dice que es una cuerda focal. Lado recto es una cuerda focal que es perpendicular al eje focal. Es perpendicular al eje focal. Ok, vamos a describir cada uno de los elementos. Comparto la pantalla. A ver, si tomo esta distancia, es el foco a este punto, y de este punto aquí debe ser la misma. Del foco a este punto debe ser la misma distancia. Vean, si mido esta distancia del foco a este otro punto, de este punto a este debe ser la misma distancia. Entonces me forma esa curva. ¿Sí está claro, jóvenes? Muy bien. Entonces, esta curva se llama parábola. Eje focal. Vean el eje focal. Aquí está contenido el foco y aquí está contenido el vértice. Se le conoce como vértice, jóvenes. Por acá es el vértice. Okay. ¿Qué más? Pero creo que me equivoqué, está mal escrito. Está mal. Esta es la directriz, jóvenes. Se conoce como directriz. Vean, entre el eje focal y aquí forma 90 grados. ¿Sí está bien? Otro elemento es ahora sí es el lado recto. El lado recto siempre pasa por el foco. Vean. Entonces, de aquí a acá es el lado recto, pero también toda esta distancia se conoce como lado recto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, maestro. Muy bien. Entonces son básicamente, faltan algunos, pero por tiempo ya no los voy a mencionar. Vamos a ver. Pues este es el eje focal. El eje focal. Entonces esta es la definición con sus elementos de la parábola. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando el vértice lo hago coincidir con el origen del plano cartesiano? Fíjense lo que sucede. Ahora aquí está mi origen. Es el origen. Lo hago coincidir con el vértice. Entonces, fíjense lo que sucede. Resulta que el eje focal coincide con el eje X. El eje focal coincide con el eje X. Y este es nuestro eje Y. Este es nuestro eje Y. Fíjense bien entonces. Cuando el eje focal es el eje X, la ecuación, y el vértice está en el origen, la ecuación que vamos a emplear va a ser esta. Y cuadrada es igual a 4 veces P
X. Otra vez lo explico. Cuando mi eje focal coincide con el eje X y el vértice está en el origen, la ecuación ordinaria de la parábola va a ser esta. Esta es la ecuación ordinaria. Muy bien. Pues otra vez, vamos a describir qué es cada uno de estos elementos. ¿Dónde? ¿Quién es X y quién es Y? Nuevamente son las variables de la ecuación. ¿Quién es P? Aguas aquí. ¿Quién es P? Dice bien, lo voy a dibujar aquí. ¿Quién es P? P es la distancia del origen al foco y del origen a la directriz. Aquí la voy a dibujar, jóvenes. ¿Quién es P? Esta distancia vamos a llamarla como P. Distancia del origen al foco. Esta distancia, jóvenes, esta distancia va a ser P. Y también del origen hacia la recta, esta va a ser P. ¿Sí está claro? Sí está claro. Bueno, en este caso sería negativo, porque está en el lado negativo. ¿Sí está claro? Ok. Entonces, fíjense bien. Entonces, recordando. ¿Quién es P? Es la distancia del vértice al foco ¿sí está claro? P es la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz. Distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz. ¿Sí, jóvenes? Entonces, fíjense bien algo importante. Si P es positiva, si esta P es positiva, la parábola va a ir siempre a la derecha. P es positiva. Si P es positiva, la parábola abre hacia la derecha. Si P es positiva, mi parábola va hacia la derecha. ¿Sí está bien, jóvenes? ¿Pero qué pasa si P es negativa? Si P es negativa, aquí lo voy a escribir. Mi parábola va al contrario, va hacia la izquierda. Si esta P es negativa, entonces mi parábola siempre va a abrir hacia la izquierda. ¿Preguntas, jóvenes?
Ninguno, maestro. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede ahora? Fíjense bien. ¿Qué sucede? A ver, ¿qué pasa ahora cuando mi eje focal es el eje Y? ¿Qué sucede cuando mi eje focal es el eje Y, joven? ¿Qué pasa? Vean lo que pasa. Ahora mi eje focal es el eje Y. Pues fíjense bien. Este va a ser el origen, pero también va a ser el vértice. Coincide el vértice con el origen. Fíjense bien. Entonces mi parábola va a ser esto. Voy a tratar de... para así. Abre así. Otra vez recordando, y este es el foco. Este es el foco. Pues esa misma distancia es P. Pues esta distancia va a ser P. Esta distancia va a ser P. Entonces, ¿mi directriz dónde viene quedando ahora? Mi directriz estaría aquí. Ahora esta es mi directriz. ¿Sí está claro? Y también este va a ser P. P va a ser esta distancia. Pero es negativa. Porque está al lado negativo. ¿Sí también, jóvenes? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vértice, pero lo borré. Este va a ser el vértice también. Ahí está. Es el origen, pero también es el vértice. Entonces, fíjense bien. Cuando mi eje focal es el eje Y, la ecuación que vamos a emplear va a ser esta. X cuadrado igual a 4. Esta es la ecuación ordinaria cuando el vértice está en el origen y el eje focal es. Preguntas. Ninguno, maestro. Ninguno. De mi parte, profesor. El lado recto, ¿dónde está aquí? El lado recto es este. Este es el lado recto. Ok, me faltó algo aquí, jóvenes. Me faltó algo aquí. Lado recto. ¿Cómo vamos a calcular el lado recto? A ver. Aquí le voy a borrar. Lado recto. Este lado recto lo vamos a calcular como valor absoluto de 4 veces P. 4 veces. Así vamos a calcular esa longitud.
Y de este lado, ¿cómo calculamos el lado recto? Pues también lo vamos a calcular como LR es igual a valor absoluto de. En ambos casos, si calculamos esa lógica. ¿Sí está bien, jóvenes? Otra vez. ¿Qué pasa si P es positiva? Otra vez recordando, P es la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz. Si P es positiva, si P si P es positiva, mi parábola va a abrir hacia arriba. Sí. Si P es positiva, la parábola abre arriba. Entonces copiamos eso. Si P es positiva, mi parábola abre hacia arriba. Copiamos eso. ¿Cómo? Ok. ¿Qué pasa si P es negativa? Lo voy a escribir. Borro aquí. Si P es negativa. Si P es negativa, mi parábola va a abrir hacia abajo. Ahí está. Eso es todo lo que puedan decir, jóvenes, respecto a la parábola cuando su vértice está en el origen. Vértice en el origen. ¿Preguntas hasta aquí? Si no hay preguntas, pues vamos a los ejemplos. Pero me faltó algo también. Me faltó algo. Lo voy a anotar aquí. Me falta la ecuación de la. Aquí escribo. Ecuación. La ecuación de la directriz la vamos a calcular como x igual a menos p. Aquí. Y allá la vamos a calcular así. Por aquí le escribo. Ecuación de la directriz. Ecuación de la directriz. Lado recto. Sí. Ecuación de la directriz. La vamos a calcular como y igual a menos. Y igual a menos. Creo que sí, ya está todo, jóvenes. Ya está todo para hacer ejemplo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por mi parte, no. Ninguno, maestro. Voy a hacer un ejemplo muy detallado, jóvenes. Por favor, pongan atención. Desde mí no puedo hacer muchos ya. No puedo hacer muchos. Vamos a su libro, la página número 149.
Vamos a hacerlo ahí en su libro. Los que no tienen libro, por favor, voy a dictar el problema. Los que tienen el libro, ahí tienen muchos ejemplos. Tienen 1, 2, 3, 4 ejemplos. ¿Sí? Ok. Dice así. Determina las coordenadas del vértice. Coma. Lo repito una vez más. Determina las coordenadas del vértice. Escribe en V, coma. Foco F mayúscula, coma. Longitud del lado recto. Entre escriben LR como valor absoluto, coma. Ecuación de la directriz. Y la gráfica de la parábola de ecuación. Y cuadrada igual a 12x. Repito una vez más. Determina las coordenadas del vértice, coma, foco, coma, longitud del lado recto, coma, ecuación de la directriz y la gráfica de la parábola de ecuación y cuadrada igual a 12x. A ver, pongan mucha atención. Lo primero que deben ubicar, vean la ecuación. Viendo la ecuación, yo sé cómo va a ser su eje focal. Yo les pregunto, ¿su eje focal va a ser el eje X o va a ser el eje Y? Eje X. El eje X. Efectivamente. A ver, ¿me entendieron otra vez todo? Cuando me dan su ecuación, yo puedo saber cuál va a ser el eje focal. En este caso, bien lo dijo su compañera Bárbara. Mi eje focal coincide con el eje X. Muy bien. Sale, pues en esa información ahora sí. Bueno, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Y vamos a desglosarlo paso a paso. Paso a paso. En su examen, otra vez con su examen, jóvenes. Hay alumnos que muchos datos no sé cómo los obtuvieron. Y yo así no enseño las cosas. No sé si fue este grupo, me decía, a ver, en resumen, es la ecuación aquí. No, caballeros, no. Les recuerdo una vez más, para llegar a un resultado hay un proceso que hay que escribirlo. Si ustedes nada más me escriben el resultado, está incorrecto el problema. Eso ya lo saben ustedes. Ok. Entonces, a ver, datos me dan una ecuación. Me dice que la ecuación es y cuadrada igual a 12. Comparto la pantalla. Y efectivamente, vean, esta es parecidísima. Son parecidas, igualitas. Quiere decir que mi eje focal va a ser el eje X. Mi eje focal va a ser el eje X. Muy bien. Entonces empiezo ya a calcular. Me pide coordenadas del vértice. Vamos a anotarlos ahí. Coordenadas del vértice. Oh. A ver, ¿cuáles son las coordenadas del vértice, jóvenes? Si dijimos que si está en el origen, bueno. Si está en el origen,
tiene coordenadas 0,0. Aquí está. ¿Preguntas? No. Ok. No. Me pide las coordenadas del foco. A ver, ¿cómo determino las coordenadas del foco, jóvenes? ¿Cómo? ¿Cómo, jóvenes? ¿Cómo? Sería la distancia del origen al foco y del vértice a la disectriz. Sí, correcto, pero en este caso, ¿cómo? ¿Cómo calculamos a P, alumnos, queridos alumnos? ¿Cómo le hago? Sí, su compa ya nos dio la idea, ya nos dio la idea. ¿Cómo? P es la distancia del vértice al foco. ¿Cómo logro saber eso? ¿Cómo? A ver, jóvenes, ¿cómo? ¿De qué manera? Jóvenes, ¿cómo calculo esta distancia, jóvenes? ¿Podría ser con la fórmula del lado recto? No, porque no conozco P. No conocemos P ni conocemos la longitud. No. ¿De qué otra manera? Jóvenes, jóvenes, ¿cómo? Sería positivo 0, ¿no? No. Ahí, ¿cómo calculo esta distancia? Ahí les va. Pues escribimos obtención de P. Primero vamos a P. P. Quedamos que esta ecuación se parece mucho a esta. Y cuadrada es igual a 4P. Ok. ¿Ya se fijaron de algo? Esto es esto. Muy bien, entonces vamos a igualar, igualamos 4P con 2, igualamos 4P, vamos a igualarlo con 2. Esto es esto. Despejamos P, 4 pasa dividiendo. ¿Cuánto es esto? 3. Ya obtuvimos P. P va a valer 3. Pero observamos que es positiva. ¿Qué significa eso? Como P es positiva, entonces mi parábola va a abrir hacia la derecha.
Mi parábola va a abrir hacia la derecha. ¿Sí está claro? Ok, entonces fíjense bien. ¿Cuáles serán las coordenadas del foco entonces? Ahora sí, coordenadas del foco, ¿cuáles van a ser? Sería 3, ¿no? Bueno, a ver. A ver, a ver. Vamos a estandarizar esto. Será coordenadas que P, 0. P, 0. Esas son las coordenadas, ¿no? De donde entonces el foco va a tener coordenadas 3, ¿no? Que este es P, 3, 0. Ahí están las coordenadas del foco, jóvenes. Coordenadas del coordenadas de... ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Ok. ¿Qué más nos Ninguna. falta? ¿Algún? ¿Tienen duda, jóvenes? ¿Tienen duda? Ok. Vamos con lo que sigue, me pide longitud del lado recto. Vamos a calcular, por aquí lo hago. Vamos a calcularla con esta ecuación. Por aquí le continúo. No quiero borrar esta figura, joven. ¿Cuál quiere escribimos? Maestro. No. Sí, dígame usted. ¿Me podría volver a explicar la parte de cómo sacó los últimos puntos del foco? Sí. Recordemos que el foco tiene coordenadas F, tiene coordenadas P, 0. Tienes P, la distancia del vértice al foco, y es lo que calculamos. P es la distancia del vértice al foco. P es 3, tendrá coordenadas 3,0. De aquí sale todo, ¿sí? ¿Se claro? Ok. Vamos a calcular la longitud de la, perdón, me pide longitud del lado recto. Sí, longitud del lado recto. Vamos a calcular con esta ecuación, sería LR es igual a valor absoluto de 4 veces P, pero P vale 3. Y esto es valor absoluto de 2. Estas rayitas significan valor absoluto. Sacamos el valor absoluto de 2 y ¿cuál es? Resulta que es 2. Ahí está el lado recto que me pide, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ok. ¿Qué más me pide? Me está pidiendo la ecuación de la directriz. Y aquí está la ecuación de la directriz. Por aquí escribimos ecuación de la directriz. Voy a calcular con esta ecuación. Escribimos x igual a menos p. Sustituimos valores. Sería menos. ¿Cuánto vale p? Vale 3. Esta es la ecuación de la directriz. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Preguntas. Ninguna, maestro. Ok. Me pide finalmente su gráfica. Pues vamos a graficar eso, jóvenes. Vamos a graficar. Por aquí escribo los otros datos que obtuvimos. Creamos que el vértice está en 0, 0. Creamos que el foco está en 3, 0. Ahora sí voy a borrar eso, jóvenes. Vamos a borrar eso y vamos a graficar.
Si tienen hojas papel milimétrico, adelante, vamos a usarlas. Vamos a usarlas. Profesor, Sí, diga usted. tengo una duda. ¿Por qué la Ah. ecuación de la directriz es x igual a menos p si es en el eje y, en el eje x, y si fuera en el eje y sería y igual a menos p, ¿no? No. Recordando que P nos dio positiva. ¿Cuándo calculamos P nos dio positiva? ¿Qué quiere decir? Que mi parábola abre hacia la izquierda. La ecuación de la directriz significa que va a estar a la izquierda. Por eso nos dio negativa. Está a la izquierda. ¿Sí, señorita? Ok, gracias. Vamos a, para que se entienda, vamos a graficar esto para ver cómo queda. Vamos a dibujar el eje X y el eje Y. Dibujamos el eje X. Pues es el eje X. Pero también es el eje focal, no se les olvide. Pero también es el eje focal. Sale, pues empezamos entonces. Vamos a ubicar el vértice. Dice que está en 0, 0. ¿Dónde está el vértice? Pues está aquí. El vértice está aquí. 0, 0. Muy bien. Vamos a ubicar el foco. Perdón, aquí lo escribí mal. Dice, es lo que me estaba diciendo, señorita. Está mal. Debe ser 3, 0. Debe ser 3, 0, ¿sí? Ok, ubicamos 3 unidades. 3 unidades. 1, 2. Y aquí va a estar el foco. Y vamos a tener el foco. Ubicamos el foco con foco, coordenadas 3, 0. ¿Sí está bien, jóvenes? ¿Qué pasó? Sí, profe. ¿Qué pasó? ¿Se fue la imagen? No. No, sí se ve. No, maestro, sí lo Yo lo veo vemos. borroso, profesor. Ok, estamos otra vez. Ahí estamos. Pero recuerden que es el foco, es el vértice, es mi eje focal, es el eje X. Ok. Ya graficamos el vértice y el foco. Vamos a graficar la directriz. Graficamos en X menos 3. Entonces contamos 3 unidades a la izquierda. Es el eje Y. Contamos 3 unidades. 1, 2. Y por aquí va a pasar mi directriz. Vamos a dibujar la directriz. Ahí está. Es la directriz. Cuya ecuación es X igual a menos 3. ¿Qué me está diciendo? Que está cortando el eje X en 3 unidades. Menos 1, menos 2, menos 3. Es lo que se refiere a eso. ¿Sí está claro? Muy bien. Ahora, fíjense bien. Por el foco tracen una perpendicular. Por aquí trazamos una perpendicular. Ahí está. ¿Sí está bien, jóvenes? Trazamos una perpendicular al eje focal. Ok. Y vamos a ubicar el lado recto. Fíjense bien. A partir del eje focal contamos la mitad. ¿Cuál es la mitad de 12? Es 6. Contamos. Del eje focal hacia arriba contamos 6 y del eje focal hacia abajo también contamos 6 unidades.
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacia abajo también marcamos 6. 6. Seis y 6. En total mide 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es lo que mide el lado recto. Muy bien. Y ahora sí, a pulso unimos el vértice con estos extremos. Sí, con una curva suave. Unimos eso. Así. A ver, así. Así. Y así también. Y así. Y ahí está de forma aproximada mi parábola, cuya ecuación es y cuadrada igual a 12x. Esta es la gráfica. ¿Preguntas? De mi parte no. Por mi parte no. Muy bien, Jorge. No. Muy bien, excelente. Ahora, siguiendo el proceso que hice, igualito. Háganse el número 2 de la página 149. En el libro háganlo ahí, ¿sí, jóvenes? Los que no tienen el libro, voy a dictar el problema. Dice así, problema 2. Determina las coordenadas del vértice y escriben V mayúscula, coma, foco y escriben F mayúscula, coma, longitud del lado recto y escriben entre signos de valor absoluto LR, coma, ecuación de la directriz y la gráfica de la parábola de ecuación y la gráfica de la parábola de ecuación. Y cuadrada igual a menos 16. Comparto para que copien la ecuación. Es la ecuación del problema. Es la ecuación. Cópienla, por favor. Y resuelvan ese problema. Dale pues, jóvenes, adelante. Ahorita regreso una vez que lo termine.
¿Ya terminaron, jóvenes? ¿Ya? De mi Ok. parte. A ver, jóvenes, me tengo que retirar. Surgió aquí un problemita. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a resolver ese problema, resolvemos otros diferentes y nos arrancamos a ver el otro caso. ¿Sí está bien, jóvenes? Pues si gustan estudiar la página 154, vienen ejemplos resueltos también. Con mucho gusto se los agradeceré, jóvenes. ¿Sí está bien? Entonces le continuamos el próximo viernes. Gracias, jóvenes. Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Día. profesor, que tenga lindo día. Hasta luego, profesor. Profe,